Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bueno, aquí estamos para proponerles otro video para continuar con este espacio cultural que estamos construyendo, que le dimos un nombre, el INSEO, para darle alguna denominación y que nació un poco dentro de esta gran angustia distópica, pandémica, con muy tristes consecuencias que estamos experimentando. Hace unas semanas empezamos unas transmisiones abiertas y nuestra idea es ahora ir dándole forma de videos a esas transmisiones para que se conserven en la posibilidad de el libre acceso al YouTube para ir abriendo distintas temáticas e ir proponiendo una apertura de inquietudes a partir de las mismas. En este caso, vamos a seguir con este tipo de videos que se basa en algo expositivo, está dentro de los recursos muy limitados de que disponemos. Veremos si con el tiempo podemos ir aprendiendo algunas cuestiones de edición y demás. En este caso, el video nuevo se vincula con recrear parte de lo dicho o lo esencialmente dicho en una transmisión que hicimos hace algunas semanas vinculada con el tema de Animales a Dioses de Harari y su interpretación de la historia. Eso es lo que ahora vamos a tratar de compartir para estimular una lectura personal respecto a la dinámica de algo que es fundamental en la perspectiva de las culturas, que es una dimensión de historia universal. Ese quizá es uno de los méritos más destacados de este autor, Yuval Noah Harari, este historiador israelí contemporáneo, que nos acerca a reconsiderar el concepto fundamental para la comprensión de los procesos culturales, que es la dinámica de la historia universal como tal. Mucho más en estos tiempos donde tenemos una tendencia a quedar prisioneros inmersos en la más inmediata actualidad. Esta apertura de mirada entonces respecto a un posible sentido interpretativo del pasado, el presente y el futuro en una visión de una historia universal como un concepto orgánico, unitario, amplio, nos lleva a recrear en grandes esbozos solo lo que sería la interpretación que este autor propone respecto a la construcción, desarrollo, evolución de la historia universal. En esta interpretación es fundamental una visión de conjunto, en la cual debemos primero sumergirnos en los orígenes de la historia de la especie del sapiens para, en un arco evolutivo, llegar hasta cierto postulado respecto al mundo presente, o al menos respecto a los límites de la propuesta de este libro, que después veremos, lo vamos a contrastar brevemente con algunas cuestiones de esta realidad actual que entran en disonancia con alguna propuesta final que se encuentra en De Animales a Dioses. En la reconstrucción de ese arco evolutivo de la historia mundial, si nos remitimos entonces al origen, al inicio, ahí nos encontramos con la acción constructora de cultura por parte de la primera forma de organización de la vida, de la supervivencia, por parte del sapiens, que es todo lo vinculado con los orígenes de la humanidad cazadora-recolectora, que forja una visión de mundo de carácter animista, que se sostiene en una igualdad teórica entre el hombre, los animales, las plantas, el entorno natural. El cazador-recolector atribuye su percepción de su propia espiritualidad, de su propia noción de sujeto dotado de alma, lo atribuye a las cosas y a los otros seres vivos. De ahí un animismo, la intuición de un alma que está presente en todas las cosas. El animismo como religión de los cazadores-recolectores en los comienzos se vincula con una primera gran revolución en el desarrollo de ese arco completo de la historia mundial en la visión de este historiador. La primera revolución
en la revolución cognitiva, que habría acontecido hace aproximadamente 70.000 años, y es una revolución que se vincula con el descubrimiento por parte de los sapiens del poder del lenguaje para generar ficciones que ordenan la existencia, que construyen un ámbito cultural, forjan un mundo en el cual el sapiens pueda existir. La revolución cognitiva tiene como protagonista al sapiens como nuestra especie humana, que en ese entonces convivía en una relación de no comunicación o de competencia con otras especies humanas que existieron y que se disolvieron. La otra más importante, que motiva mucho interés actualmente a nivel de investigaciones arqueológicas, es el hombre de Neandertal. Cuando el sapiens aparece, donde aquí vamos a recrear ciertos consensos que el autor a su vez reproduce, sin introducir en este momento algunas dudas o perspectivas críticas posibles respecto a la reconstrucción científica del pasado del sapiens. Siguiendo el autor, reproducimos en este caso que el sapiens habría aparecido hace millones de años en África y que desde la revolución cognitiva inicia una expansión gradual hacia Europa, hacia Asia. Hace 45.000 años el sapiens descubre la forma de iniciarse en la navegación, el dominio del mar, y seguramente desde Indonesia llega hasta Australia, Tasmania. El sapiens por lo tanto se expande, llega también desde Asia por el estrecho de Bering a América. Entonces, en ese primer momento del arco de evolución de la historia universal, el sapiens cazador-recolector, mediante cierta ficción generada por la mente, ordena un mundo de un vínculo de integración del sapiens respecto al entorno natural. Una idea que es interesante es que el sapiens, en ese vínculo de igualdad teórica con los animales que les comentaba, donde el sapiens, el hombre, se siente parte todavía de una comunidad, una unidad de los seres vivos, el sapiens aún no genera una voluntad de dominación respecto al mundo natural y animal. De hecho, la caza era posible a través de ritos de pedido de entrega del animal por su propia voluntad para la caza humana. Es decir, el acto de la caza no suponía la expresión de un signo de superioridad por parte del cazador respecto al animal cazado. Ahora, ese vínculo de armonía, ese sentimiento de pertenencia del sapiens a la realidad más amplia de la naturaleza, no significaba necesariamente que el sapiens no haya sido el iniciador de actitudes que motivan la preocupación y la inquietud respecto a el estrago del hombre moderno en el mundo natural, promoviendo extinción de especies. Es posible que la acción antropogénica, la acción por parte del hombre en el desequilibrio de la naturaleza, esto a su vez hoy vinculado con la cuestión del cambio climático, por ejemplo, ya se haya iniciado en esa lejanía remota del sapiens cazador-recolector. Hay indicios vinculados con la arqueología, con la paleontología, respecto a que quizás el sapiens no solo forjó una imagen teórica de unidad del hombre respecto al entorno, sino que también en la práctica generó unos primeros estragos en el entorno. ¿Acaso fue responsable de algunos primeros ejemplos de extinciones masivas de una megafauna en América, en Siberia o en Australia? El hecho es que en ese arco de la historia universal, desde animales a dioses, en esta propuesta que tiene el mérito de repensar la historia como un conjunto unitario, en el comienzo de ese arco está la primera revolución, de tres que vamos a destacar con importancia para entender este desarrollo. La revolución cognitiva,
hace 70.000 años. El sapiens se ve reafirmado en sus poderes a partir de saberse poseedor de un lenguaje, poder elaborar ficciones para la organización de su existencia y una mejor posibilidad de supervivencia. Y esa primera revolución fue continuada por otra acaecida, la segunda, hace unos 10.000 años aproximadamente, que es la revolución agrícola. Un momento clave, innegablemente, en el despliegue del flujo histórico mundial. La revolución agrícola es el momento en el cual el sapiens, quizás por toda una experiencia acumulada en su observación de la tierra, los vegetales y sus procesos, de alguna forma que no se comprende con claridad, hace 10.000 años, en principio en Turquía, pero también de forma paralela en otros focos paralelos, apareció la agricultura. Se descubre la capacidad humana para estimular artificialmente la mayor fertilidad de la tierra mediante la tierra arada, mediante los saberes y prácticas de la agricultura, que tuvo un impacto transformador fundamental en el devenir de la historia universal, porque esas consecuencias de la revolución agrícola se vinculan con el cambio de la vida nómada del cazador-recolector a la vida sedentaria. El humano ahora debe velar, debe custodiar el desarrollo de la siembra, la cosecha, el ciclo agrícola, de modo tal que la vida sedentaria fue significando el aumento de las poblaciones. Y esto a su vez redundó en la aparición de las primeras ciudades. Y a su vez esto provocó un aumento de la información para la gestión de la supervivencia de grupos humanos cada vez más amplios. Recuerden que con los sapiens cazadores-recolectores, los sapiens se organizaban en clanes de algunas familias o de algunas decenas de familias, y su rango de extensión podía ser de unos pocos kilómetros o algunos cientos de kilómetros. En cambio, la humanidad, por la revolución agrícola, se concentra en un terreno dado, aumenta la población. Esto genera un estallido de la información necesaria para la administración, la supervivencia de esa población, un aumento en el ámbito de ciudades, y esta fue la condición para la necesaria aparición de la escritura como una forma de solución a ese problema de gestión de una información en aumento y compleja. La escritura, por otro consenso, que es parte de la historiografía más aludida o recordada, la escritura habría surgido en el 3200 a.C. en la cultura sumeria, que corresponde al actual Irak, cuando justamente aparecen esas ciudades, consecuencia de la agricultura y la posibilidad de la concentración de los granos. En Ur, Nippur, Lagash, ciudades de la civilización sumeria, aparece la escritura bajo su primera modalidad, que es la escritura cuneiforme. De esa forma se produce también una demarcación clásica. Ingresamos en la historia documental. La escritura supone un primer ejemplo de una ampliación artificial de la memoria. Hoy estamos con esta idea que memoria artificial es básicamente la de los dispositivos electrónicos, lo cual en términos de inmediatez epocal es así, pero desde una perspectiva más amplia, la escritura puede ser entendida como un primer dispositivo para esa extensión artificial de la memoria, lo cual permitió la memoria documental, el despliegue de un conocimiento del propio devenir de la historia, que se diferencia de la prehistoria, en la cual no había escritura, donde los saberes rituales se transmitían oralmente en una cultura ágrafa, sin escritura, pasaban de generación a generación. Entonces, con la revolución agrícola, con las ciudades, la vida sedentaria,
la agricultura, surge en una fase siguiente un nivel más alto de organización por parte de ciudades que se convierten en reinos y reinos que devienen en imperios. Y de hecho, el imperio acadio de Sargón el Grande del 2225 a.C. sería el comienzo de un proceso de expansión imperial que en esta interpretación se asocia con la propuesta de Harari de pensar ciertas formas de unificación de la humanidad ya presentes en el mundo antiguo, que podrían oficiar de antecedentes de la forma contemporánea vía globalización para entender la humanidad como un sujeto colectivo de una cultura única, universalizada. De hecho, la humanidad empieza a acercarse a una forma de conciencia unificada, una conciencia que le hace sentirse partícipe de una noción de humanitas, de humanidad, a través de tres procesos ya presentes en el mundo antiguo: el dinero, que es por un lado una consecuencia también de la revolución agrícola, dado que el aumento de la población, el aumento de la relación entre las distintas ciudades o reinos genera las rutas comerciales para exportar o para importar productos. En esa circulación comercial antigua es muy importante, también como algo que tiene un legado en la historia cultural completa, la ruta de la seda, que fue esa famosa ruta entre el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo y la dinastía Han en el lejano Oriente. La dinastía Han había nacido en el 200 a.C. Esa ruta de la seda era por lo tanto una metáfora de culturas que se expandían, que entraban entre comunicación, mayor circulación de bienes, de saberes, de viajeros, que a su vez eran mercaderes, comerciantes, y eso significó la expansión del comercio y la necesidad de un vehículo para los intercambios comerciales, la aparición del dinero. El dinero como una fuente generadora de confianza, para que las relaciones comerciales cada vez más intensas entre sujetos económicos más separados en el espacio, más distantes, era necesario que todos ellos que generaban esos vínculos comerciales que se expandían, confiaran en un vehículo de intercambio. Y ahí está el dinero como una fuente generadora de confianza a un nivel universal. Se puede pertenecer a distintas culturas, pero esas culturas distintas tienen que confiar en el mismo valor, en el valor único del dinero como inspirador de confianza y como valor de cambio y como instrumento para el intercambio comercial. Y en su primera expresión, el dinero, unificando por lo tanto a pueblos o civilizaciones en una conciencia de cierta unificación, la primera expresión del dinero se vinculó con el dinero metálico, la acuñación en monedas del dinero, a lo cual después siguió las distintas otras expresiones del dinero. Junto con el dinero, otro proceso que contribuye a ese arco que se expande de la historia universal y que lleva a una conciencia, a cierta conciencia unificada de humanidad, es el rol ambiguo que para este autor genera en la historia la visión imperial. El imperialismo siempre se vincula ineludiblemente con una primera imagen de destrucción, violencia, dominación por parte de la potencia imperial sobre pueblos y culturas conquistadas que se ven vejadas en la pérdida de libertades, de derechos, que se ven también muchas veces diezmadas en sus propios recursos. Por lo tanto, un aspecto de esa dinámica ambigua
de la visión imperial se vincula con el aspecto destructivo que supone la expansión imperial. Pero por otro lado, según esta visión, y esto es parte de la ambigüedad y la dialéctica de los opuestos en el devenir de lo histórico, lo imperial, en su otro rostro, también supuso la generación de las condiciones de estabilidad para largos periodos de paz. Ahí recuerden la Pax Romana, que permitió entonces que durante esos periodos de paz el comercio prosperara, la comunicación entre los pueblos bajo el amparo del imperio se hiciera más intensa, circulación de bienes, de personas, de ideas, de arte, y también esa estabilidad a través de lo imperial supuso una ley común, una moneda común, y supuso mejores condiciones para el propio desarrollo de la civilización. Y lo imperial redundó también en cierta conciencia entonces de pertenencia a un espacio cultural común. En el mundo antiguo, además de esos orígenes con Sargón de la mentalidad imperial, es importante, dentro de esta visión imperial, como el autor lo destaca, esa idea que introduce el creador del imperio persa, Ciro el Grande, en el 550 a.C. Un poco Ciro es el que manifiesta la necesidad de una legitimación doctrinaria respecto a la práctica fáctica imperial, que no puede sustentarse solo en la violencia. Por eso es que Ciro introdujo el principio de nosotros somos conquistadores, pero a condición de hacerles un bien y permitirles ingresar en una nueva estabilidad y un desarrollo mayor de la civilización. Ese principio de Ciro va a ser el preludio de una justificación de la expansión imperial también en Europa en el siglo XIX, cuando Europa avanzaba sobre otros pueblos en otros continentes bajo la excusa que así los hacía entrar al carril del progreso de la civilización vinculado con la ciencia, con la técnica. Por lo tanto, el dinero, la visión imperial, generadora de cierta unificación, por supuesto que en el caso de Occidente, el imperio romano, la Pax Romana, el derecho romano, la ley romana, la ciudadanía romana expandida a los pueblos antes conquistados sería una manifestación de este proceso, aunque antes, si bien el autor no lo desarrolla, quizás también habría que destacar la importancia que en este proceso tuvo el imperio construido por Alejandro Magno, donde justamente Alejandro Magno generó una integración entre culturas que antes estaban separadas, como la cultura griega que empieza a fundirse con las culturas del Medio Oriente, con la cultura persa, con la cultura egipcia, llegando incluso ese proceso de unificación hasta el norte de la India. Por lo tanto, lo que genera esa conciencia de unificación en la humanidad, en un proceso que sigue a la revolución agrícola, que ya se vincula con el desarrollo del mundo antiguo, es el dinero, la visión imperial y las religiones. La religión animista del comienzo da lugar en una evolución de siglos a la aparición de las religiones politeístas, la cual puede tener su propia explicación en cuanto a su origen y finalidad. En la revolución agrícola, un aspecto que debemos destacar y que no lo habíamos hecho en su momento para hacerlo ahora, es que también otra consecuencia de la revolución agrícola fue la voluntad y las prácticas de domesticación sobre las plantas. La planta domesticada más importante que se va a extender más es el trigo, como parte de la agricultura, como forma de supervivencia, organización de la vida, y la domesticación de los animales, caballos, carneros, la castración de los toros y los bueyes para
la labranza. Por lo tanto, esa domesticación de animales y plantas por parte de el hombre sedentario, agrícola, supuso el quiebre de esa unidad teórica entre el sapiens y la naturaleza, el inicio de una voluntad de dominación del entorno. Y fue esta mentalidad la que, al romper el diálogo, la unidad entre el hombre y los animales, generó una distancia, y quizás en parte los dioses de los panteones politeístas fueron la creación necesaria para que los dioses actuaran como mediadores para una comunicación rota, perdida entre el hombre, los animales y la naturaleza en su conjunto. El politeísmo, desde cierta perspectiva de evolución de las religiones, que en realidad sería una diversificación de las experiencias religiosas, da lugar a la aparición posterior de las religiones monoteístas. Un solo Dios, creador de todo, ya no muchos dioses, aunque en el politeísmo había un dios principal, enoteísmo, no olvidemos que en el panteón griego, por ejemplo, Zeus era el dios más importante, pero sin entrar en esa cuestión, ahora tenemos que observar que al dinero, las visiones imperiales, le sigue después también la religión como una forma de creación de una conciencia de unificación que es importante en la continuidad del despliegue de ese arco de la historia universal, porque las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, vienen a introducir la idea de una única causa creadora, un Dios creador de todo y por lo tanto creador también de todos los seres vivos, creador del hombre, lo cual supone que si hay un solo Dios, los distintos humanos de la diversidad de los pueblos, al fin de cuentas, tienen un origen común. Son criaturas, son hijos de un solo ser creador. Por lo tanto, en ese punto hay un mundo antiguo religioso que organiza la existencia, que impregna las distintas manifestaciones humanas y también la legitimación de lo político. Y ahí es cuando, por ejemplo, aparece la importancia de Hammurabi, este rey asirio creador de un código, el código célebre de Hammurabi, 1776 a.C., donde ese código tiene una imagen emblemática que está en el Museo del Louvre, donde hay una columna en cuya parte superior está el rey tocándose con una mano, tocándose con sus dedos una mano en señal de oración, teniendo al lado al dios Shamash, el dios sumerio del sol y la justicia, o quizás al dios Marduk, pero lo que importa ahora, otro dios que era muy importante en la mitología sumeria, pero lo que importa ahora es que ese código de Hammurabi supuso un ordenamiento jurídico que muchas veces se lo vincula con el famoso principio de la ley del talión, ojo por ojo, aunque en realidad esto no abarcaría el conjunto de más de 200 leyes que propone el código de Hammurabi, que fue escrito en la escritura primera, la escritura cuneiforme. La importancia del código de Hammurabi es que este autor apela a este código y su importancia para compararlo con otro hecho que acontece como si fuera una simetría geométrica o cronológica en el 1776 después de Cristo, que es la Constitución norteamericana. Entonces, en un caso, Hammurabi, mundo antiguo, bajo la apelación de Dios, como ocurre también en el caso de la Constitución o de algunas constituciones del mundo moderno, pero en el mundo antiguo con mucha más claridad e intensidad, lo político se legitima a partir de un Dios que concede poder o legitimidad al gobernante. En el caso de Hammurabi, bajo esa legitimación divina, crea una ley que supone la construcción de una sociedad jerárquica, con el orden de los seres superiores aristócratas, los plebeyos y los esclavos,
mientras que en el caso de la Constitución norteamericana se habla de una sociedad de la igualdad, una sociedad federal. Pero en la propuesta de este autor, el modo de organización de lo político, bajo una naturalización de una diferencia jerárquica en la sociedad, o una igualdad jurídica en el caso de lo moderno, en ambos casos supone un diseño de lo social que apela a la jerarquía Hammurabi o la igualdad en el caso de la Constitución norteamericana, que no es una organización, una concepción que proceda de la propia realidad, que esté de alguna forma presente la jerarquía o la igualdad como un aspecto constitutivo de la realidad en sí misma. La jerarquía o la igualdad son creaciones en distintos momentos históricos por parte de la mente que vincula la jerarquía o la igualdad con una ficción, con un relato que surge desde una acción de la imaginación, desde una creación procedente de la mente humana, que pone jerarquía o habla de igualdad a partir de algo que es proyectado por la propia mente y no que sea un descubrimiento o una apelación a una jerarquía que exista en sí misma como parte de una estructura de la realidad o una igualdad que tenga el mismo carácter. Ese es el momento en el cual el autor propone su doctrina del orden imaginado, es decir, la organización de la cultura se construye sobre ficciones producto de la imaginación a los cuales los hombres, el sapiens, en un momento determinado, le atribuye verdad y realidad. Por lo tanto, aunque su origen sea ficcional, aunque proceda de este orden imaginado, genera efectos en el mundo real, que supone la organización de una cultura y el despliegue de formas de confianza recíproca, un lazo intersubjetivo basado en la cooperación, como parte de la creación también del vínculo social. Por lo tanto, el orden imaginado supone que en la historia se despliegan distintas ficciones que pueden apelar a Dios o a un orden natural del ser humano, donde se dice que el hombre es naturalmente esclavo o libre, o que hay una natural desigualdad o igualdad. En todos esos casos, esto se vincula con ficciones que el orden imaginado introduce en el devenir histórico. Los individuos le atribuyen realidad a esa ficción y que por lo tanto genera efectivamente una dinámica de realidad, en tanto que en la realidad se construye una sociedad jerárquica o una sociedad basada en la igualdad a partir de una ficción fundadora de un orden cultural determinado, que surge desde la ficción, surge desde la imaginación y que luego se encarna, se introduce en la realidad misma. Por lo tanto, la organización de la cultura, sus fundamentos más primarios, no proceden de un descubrimiento por parte del sujeto de una estructura última de la realidad donde estén los valores de verdad, de justicia o una noción de verdad. Todo eso surge de la mente y como un plano ficcional. En tanto que se cree en él, se lo lleva a la práctica y entonces deviene realidad. Y así se construye el orden de las culturas, la construcción de mundos en la cual el sapien habita según las transformaciones de esas ficciones paradigmáticas, ordenadoras, procedentes de la fertilidad de la imaginación humana. En el despliegue de ese arco de la historia que yo antes les comentaba, se produce la otra revolución significativa para una interpretación de este concepto de historia universal.
desde la propuesta de este autor, al menos, habíamos tan difundido actualmente, habíamos comentado, primero, la revolución cognitiva, el sapiens descubriendo su poder organizador de su existencia mediante el poder de las ficciones y de su lenguaje, inicia su expansión desde África y llega a los distintos continentes. La revolución agrícola, con la aparición de la vida sedentaria, las ciudades, la escritura, la complejización de la organización social y después la organización imperial, las formas de unificación de la humanidad ya tempranas en el ámbito antiguo y una tercera revolución en la cual el autor le da mucha significación y esto nos abre o nos acerca hacia lo que sería la culminación de la tesis interpretativa de la dinámica histórica en este libro de Animales a Dioses, es la importancia de la revolución científica. Comienzo de la modernidad, siglo XVI. Esta revolución se construye sobre el principio de la aceptación de la ignorancia. Una mentalidad que acepta que por la creencia religiosa no se puede acceder a un conocimiento satisfactorio de la realidad dada por los procesos físicos, por el mundo material, y que por lo tanto asumir esa ignorancia es un motor indispensable para la construcción de un nuevo tipo de conocimiento, fundado no en la repetición de un saber recibido por una tradición, sino a partir de la construcción de un nuevo saber moderno, supeditado en la observación, en la experiencia, en la organización lógica, racional del conocimiento. Este principio de la ignorancia como promotor de nuevo conocimiento moderno se entronca claramente con la fuerte expansión de las ciencias naturales, de la física, de la astronomía, de la biología. En el caso de la física, la importancia de Galileo Galilei, su ley de la inercia. En el caso de la astronomía, indudablemente Copérnico, la revolución copernicana dentro de la revolución científica, la modificación de la visión del universo físico, la Tierra se mueve alrededor del Sol, el principio heliocéntrico, helios, el Sol en el centro, y ya no el principio anterior, aristotélico tomista medieval de la Tierra inmóvil, geocentrismo. Entonces, en esa revolución científica, un nuevo conocimiento moderno se abraza sobre un mundo físico buscando un conocimiento que pretende la objetividad, sin que esto anule el hecho del carácter combinatorio entre un conocimiento científico que busca la objetividad, pero que siempre está mezclado por una trama de motivaciones, intereses y necesidades. Entonces, cuando esa revolución científica empieza a consolidarse, aparece el método científico fundacional de la lógica de la investigación científica, Francis Bacon, a partir de la obra del Novum Organum en el siglo XVII, y la revolución científica también se ve fortalecida por el impacto de los descubrimientos geográficos en el siglo XVI, cuando el hombre europeo llega a América, cuando Vasco da Gama dobla por el Cabo de Buena Esperanza y encuentra el camino hacia la India, hacia las famosas Islas de las Especias, y esos descubrimientos significaron una transformación de la cartografía, una superación de los mapas medievales, donde aquello que se desconocía se lo poblaba con criaturas maravillosas, fantásticas, a un nuevo concepto donde el mapa solo puede ser una evidencia, una representación de una geografía efectivamente conocida. Por lo tanto, aquello no conocido aún en los mapas aparece como lugares vacíos y ya no como lo cubierto por una fantasía que no asume la ignorancia o el desconocimiento de la geografía en su amplitud.
Los mapas vacíos, por lo tanto, son coincidentes con ese principio del reconocimiento de la ignorancia como catalizador de la investigación y el conocimiento científico. Y es una consecuencia de esa revolución científica la que en particular nos podría llevar a situar lo que para este autor sería un poco como esa cima de su tesis que antes yo les comentaba, que es la aparición del paradigma evolucionista en el siglo XIX, a partir de las investigaciones de Darwin. Darwin famosamente se embarca en un crucero, en un barco militar inglés, el Beagle, pero cuyo propósito era el de una expedición de circunnavegación a través del globo, 1831, para un conocimiento científico, pero que en definitiva también tenía una finalidad militar. Este es el punto en el cual Harari postula una alianza entre ese desarrollo de la ciencia que yo les comentaba y la mentalidad imperial. Los imperios europeos en su consolidación necesitaban nuevo conocimiento respecto a sus nuevos territorios conquistados o a aquellos que aspiraban como nuevas conquistas. Bajo esta motivación, la ambición imperial alimenta la investigación científica, surge ese viaje de Beagle. Ahí es cuando Darwin recoge en una investigación de campo en muchos continentes evidencia empírica que él después va a interpretar cuando vuelve a Inglaterra. Recoge evidencia muy importante en la Patagonia Argentina, en las Islas Galápagos, que después van a ser reordenadas en su interpretación de los procesos naturales desde su famosa teoría de la evolución, anunciada en El origen de las especies 1859. Y ese paradigma evolutivo que emerge en el ámbito entonces de las ciencias naturales suponía como principio fundamental que las características de las especies no surgen por creación divina en un momento creador, fundacional, y se mantienen estáticas e inmóviles. Por el contrario, las características de las especies solo se las entiende a partir de procesos de cambio, transformaciones evolutivas en un tiempo geológico, en un tiempo de millones de años. Lo que introduce la noción de cambio, transformación evolutiva en las especies es la necesidad de adaptación de las especies a un medio ambiente que les supone desafíos para su propia supervivencia. Entonces, buscando la mejor adaptación al medio, solo algunos individuos de alguna especie sobreviven y transmiten sus características a su descendencia por la herencia. Entonces, así los más aptos, los mejores en la supervivencia, son aquellos que transmiten las nuevas características, que suponen la transformación y la evolución. Esto fue el diseño de la teoría evolutiva original. La transformación de una especie, en este caso del Sapiens, fue a partir de un proceso evolutivo en millones de años, donde el Sapiens es un homínido originalmente, con un antepasado común con los simios que se desvanece en la noche de los tiempos y por evolución adquiere las características actuales. Esto suponía todo un desafío a la mentalidad religiosa del fijismo de las especies. Las especies fueron creadas una sola vez y para siempre. Pero lo que brevemente nos lleva a la cumbre de esta interpretación, que tengo que ser ahora muy sintético, es que la evolución natural de Darwin, que después en un neodarwinismo ya en el siglo XX va a introducir también como otro parámetro de explicación del cambio evolutivo, que no es solo por la adaptación al medio ambiente, sino por la aparición de mutaciones aleatorias en el material genético, que permite la herencia, cosa que Darwin no había explicado, y sí Mendel con sus famosas leyes de la herencia. La evolución natural en el siglo XX, en el siglo XXI, se modifica en evolución artificial. Esa evolución artificial
supone la participación del hombre en la transformación de las características de los animales. Y esto tiene ya antecedentes. Aquella castración de los toros que llevaba al buey que antes les comentaba, la cría selectiva, la cruza entre especies, era ya una práctica por la cual el hombre intervenía, dándole un carácter artificial a un proceso evolutivo. Pero la evolución artificial en el siglo XX, en el siglo XXI, transcurre por otros caminos. El camino de la ingeniería genética, el camino de la ingeniería de los cyborgs, una tecnología que se va introduciendo en el cuerpo humano, por ejemplo, los marcapasos, el audífono, y que supone, o la biónica, es decir, el reemplazo de órganos por órganos artificiales. Ese camino de rediseño del ser humano, desde la biónica, la ingeniería del cyborg, la transformación tecnológica del propio Sapiens, nos llevaría a algo que ejemplifica la tesis de este autor, que el desarrollo de la historia llevaría en un arco de venir desde los orígenes un animal sin importancia, el Sapiens, hasta el Sapiens contemporáneo, que por la introducción de una evolución artificial, una autotransformación por vías tecnológicas, podría convertirse en otra cosa y superar su condición de sapiens y proyectarse a lo que este autor en otro libro propone sería el Homo Deus, algo así como una superación de la condición orgánica, biológica y sus límites del sapiens a un nuevo modelo de hombre cyborg, Homo Deus, que aspira a la inmortalidad en ciertas proyecciones proféticas para el futuro, en la cual la tecnología modificaría tanto al sapiens que lo convertiría en algo distinto, en un Homo Deus que superaría la muerte. Esto es parte del proyecto Gilgamesh, que busca esa transformación en pos de un mejoramiento, una elevación del sapiens como una figura que se deja atrás para dar lugar al Homo Deus. Ahora, llegado a este punto, es el momento en el cual tenemos que atravesarlo con perspectivas de crítica y de duda. Por un lado, esta visión de una superación del sapiens por la incorporación tecnológica en la situación contemporánea de lo que la pandemia global nos obliga a pensar, seguramente nos acerca a una perspectiva de duda respecto a si ese desarrollo tecnológico realmente permite la superación de la condición original biológica esencial del sapiens, en tanto que por los corredores de la biología es donde aparece el virus, sus mutaciones, el virus que se expande, que contagia, que inmoviliza al mundo, que reaviva un sentimiento de finitud, de proximidad de la muerte. La pandemia como algo que nos hace recordar que el sapiens sigue dependiendo profundamente del condicionamiento biológico y que por lo tanto esa otra vía de un desarrollo tecnológico no lo exime de ser básicamente un ser biológico con sus limitaciones. Por lo tanto, el impacto de esta distopía presente de la pandemia es algo que seguramente en la práctica refuta o al menos sumerge en un manto de duda esa proyección del supuesto fin del sapiens en favor de ese otro humano, Homo Deus, que se acerca a la condición de un dios porque pueda resolver, por ejemplo, el tema de la muerte o el tema de una mejor salud, lo cual con la realidad contemporánea queda en la práctica de una forma casi preteórica, refutado, o al menos, como decíamos, en un manto de suspensión, de duda, proyectada hacia el futuro. Y por último, esta visión en la cual la mente produce ficciones de ese orden imaginado para ordenar culturas, para construcción de mundos en la cual el sapiens habita, supone cierto golpe desde un escepticismo respecto a concepciones que apelan a la creencia en valores
como la justicia o seres como Dios, creador del mundo, como presencias efectivamente reales y no creadas o proyectadas por la mente. Eso, animales a dioses en ese sentido, supondría otro elemento que suma o alimenta una visión escéptica respecto a la existencia de ciertos valores, seres que son expresión de la realidad y que crean objetivamente las condiciones del mundo. Y por último, bueno, para desarrollar el tema del Homo sapiens, la superación del Homo sapiens, quizás después hagamos un video en particular, porque son muchas más cosas las que tenemos que incluir. Con esto nos conformamos con hacer un esbozo para explicar una posible interpretación de la historia desde el animal sin importancia, el sapiens en su origen, hacia su supuesta superación en su condición de homo deus, de animales a dioses. Pero ante todo esto tiene el mérito, o pretendería tener la justificación de estimular un pensamiento sobre el proceso de la historia como un proceso universal para interpelarnos respecto a de qué forma interpretamos las fuerzas de la historia que nos constituyen como individuos o en las sociedades y por lo tanto alimentar una mirada personal sobre esta cuestión de la interpretación nada menos que de la historia, la dinámica de la historia universal. Entonces, bueno, me voy despidiendo, les agradezco si escucharon hasta acá, ojalá que esto genere algún estímulo al aprendizaje, los nuevos saberes, el conocimiento, la inquietud por el nuevo conocimiento, la lectura, la investigación y el desarrollo siempre de las posturas personales en la interpretación de los distintos aspectos que nos constituyen en este mundo complejo. Nos encontraremos con otros temas, con otros estímulos y bueno, me despido y les envío un gran abrazo.